tardes, estimados participantes de la unidad curricular o cátedra Teoría General del Proceso, carrera de Derecho, Universidad de Falcón, en convenio con el Instituto de Estudios, Investigación y Posgrado IEPSI. Les doy la bienvenida a nuestro tercer encuentro sincrónico, en la cual prácticamente con la clase de esta tarde, pues le damos la culminación a esta unidad curricular. Dentro de los efectos del proceso, como cuarta unidad de la materia Teoría General, unidad curricular, Teoría General del Proceso, vamos a ver los mecanismos por el cual, una vez dictada la sentencia, que es precisamente el fin del proceso, cuando se lleva a cabo todo lo relacionado a su desarrollo y su constitución, por el cual la sentencia tiene también un mecanismo en la cual ella puede ser objeto de su revisión. Y digo de su revisión porque como acto en la cual concluye la primera instancia dentro del proceso, ella puede tener momentos en la cual pues se puede dar, por un lado, quebrantamiento de todas sus disposiciones legales en lo relacionado con los requisitos de la sentencia, las partes de la misma, es más, e incluso dentro de los principios constitucionales y procesales que deben regirse durante el proceso para en el momento en el cual se dicta la sentencia, pues esta tenga verdaderamente el sentido de solucionador del conflicto, declarar con o sin lugar la pretensión expuesta en la demanda y, como no, el fin de ello, como lo es la obtención de la justicia. Por eso, dentro del tema de los efectos del proceso, primero, los mecanismos por el cual se va la revisión de la sentencia, como lo son los recursos tanto ordinarios como extraordinarios. Los primeros, apelación y de hecho; los extraordinarios, de casación y de invalidación. E igualmente, la manera como se oye la misma los mismos recursos, bien sea en un solo efecto o en ambos efectos, y el procedimiento que se sigue en cada uno de ellos. Asimismo, también lo relacionado con la cosa juzgada, porque la cosa juzgada es el efecto prácticamente final que tiene la sentencia cuando ella ha recibido lo que es todo su mecanismo de revisión y sobre ella ya no hay revisión alguna. Y por último, pues los procedimientos, cómo es que se lleva el ejercicio de los recursos, tanto de la segunda instancia como del mecanismo de casación. Y en cuanto a las formas, precisamente, tanto en forma suspensiva como en forma devolutiva, que es precisamente la manera en que se lleva a cabo la apelación, y a lo último, ya cuando la sentencia adquiere el carácter de cosa juzgada, la forma por el cual ella se ejecuta. Bien, entonces, partiendo de lo que son los recursos, y por aquí pues nos ubicamos precisamente en el artículo 288 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,
Tenemos que precisamente los recursos son los mecanismos por el cual utiliza la parte en la cual la sentencia pues no le dio los resultados esperados, más que todo la parte donde la pretensión de la misma pues no se obtuvo el sentido de la justicia en la cual se pretendía al interponer la demanda y por el cual, pues, precisamente esa sentencia reúne ciertos elementos por el cual hace que la misma sea susceptible de nulidad. De allí que una vez que se dicta la sentencia, pues ella tiene ese mecanismo en que se revisa la misma, que puede ser en un solo efecto o en ambos efectos. En el primer caso de un solo efecto, la misma se revisa cuando precisamente son actos de mero trámite. Generalmente, por lo menos, cuando ocurre la inadmisión de una prueba, por lo menos cuando ocurre la declaratoria con lugar de las cuestiones previas establecidas en los numerales 9, 10 y 11 del 346 del Código de Procedimiento Civil, o cuando son trámites eh, interlocutorios dentro del proceso, pues solamente la sentencia se revisa es con los puntos que la misma parte indica dentro de la misma. Pero también está en ambos efectos, en la cual precisamente quien interpone el recurso, pues solicita que la sentencia sea revisada íntegramente y por eso el juez para ello pues tiene que hacer precisamente una relación de todo lo que ha ocurrido en el expediente en caso de que sea sentencias dentro del proceso que causan gravamen irreparable o si no la sentencia típica por la cual se va a la apelación en ambos efectos es la sentencia definitiva. Entonces, el recurso de apelación es el primer mecanismo por el cual la parte solicita esa revisión en la sentencia. Y la apelación por lo general se produce tanto en la competencia de primera instancia como la competencia del municipio. Generalmente en los juicios la apelación es general para todos. Situación que no sucede ni en la casación ni en la invalidación, porque la casación y la invalidación son recursos extraordinarios y para ello se necesitan ciertos requisitos especiales. Ahora, el recurso de hecho es precisamente un recurso de excepción que solamente se puede interponer cuando se dan dos situaciones. Por un lado, en la cual se niega oír el recurso de apelación o que ella sea escuchada en un solo efecto cuando, por la naturaleza de la sentencia, ella debería ser escuchada en ambos efectos. La normativa de los recursos, pues la tenemos a partir del artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, en la cual pues establece lo siguiente. De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición especial en contrario, en uno y dos efectos. Eso, por lo general, es prácticamente casi que general para todo tipo de sentencia. De las sentencias interlocutorias se admitirá apelación solamente cuando produzcan gravamen irreparable. El gravamen irreparable es aquel en la cual por lo menos le niega el ejercicio del derecho a la defensa o se niega el ejercicio de la tutela efectiva, en la cual al causar gravamen irreparable, más que todo, cuando atenta contra la acción judicial, pues allí también se oye en ambos efectos. Tenemos la apelación libre, en la cual se oirá en ambos efectos, salvo disposición especial en contrario, y más que todo se produce en la sentencia definitiva. La apelación en efecto devolutivo de la sentencia ejecutoria se oirá solamente en efecto devolutivo, salvo disposición especial en contrario.
Cuando oída la apelación, esta no fuere decidida ante la sentencia definitiva, podrá hacérsele valer nuevamente junto con la apelación de la sentencia definitiva, a la cual se acumulará con aquella. Y a falta de apelación de la sentencia definitiva, producirá la extensión de las apelaciones interlocutorias no decididas. Y así sucesivamente. El tiempo para apelar es de 5 días una vez sea dado vencido el lapso para dictar la sentencia, o si las partes fueron notificadas posteriormente a el dictamen de la sentencia, 5 días para hacer su respectiva apelación. Entonces, tocando el punto de la apelación y el recurso de hecho, ahí precisamente tiene que ver tanto el efecto devolutivo como el efecto suspensivo de la misma. En el primer caso, mayormente, en un solo efecto sucede únicamente con las sentencias interlocutorias. ¿Y cuáles son estas sentencias interlocutorias? Estas sentencias interlocutorias generalmente son esas decisiones que se producen en el transcurso del proceso. Hay determinados actos procesales en la cual por lo menos se necesita el dictamen de un juez, por lo menos el acto de la admisión de las pruebas, el acto de la admisión de la demanda, el acto de la admisión de determinadas cuestiones previas, porque hay unas cuestiones previas que tienen apelación en ambos efectos. Es decir, aquellos actos que se consideran de medio trámite y por el cual el juez tiene que tener un pronunciamiento, si ese pronunciamiento no está dado acorde de lo que se solicitó o alguna de las partes se siente afectada, pues puede acudir ante la instancia superior, y por eso se llama en un solo efecto, porque el expediente tiene un carácter devolutivo, es decir, las actuaciones principales continúan y el hecho por el cual o el acto por el cual la sentencia se indica su apelación, eso es lo que va a conocer el Tribunal Superior. Mayormente cuando el Tribunal Superior conoce de la apelación en un solo efecto, solamente se va para allá, son copias del expediente principal. Estas copias del expediente principal se certifican y son las que van al Tribunal Superior. Esto es cuando se produce en un solo efecto. Ahí igualmente se puede producir situaciones donde coincida la sentencia definitiva con esa sentencia interlocutoria que tenía que dictar el juez superior, y muchas veces el juicio se suspende hasta que llegue la sentencia interlocutoria para dictar la sentencia definitiva. En un caso en el cual se dicte la sentencia definitiva y no haya llegado la interlocutoria, pudiera producirse hasta una reposición de la causa, porque de repente esa sentencia interlocutoria puede alterar hasta una parte dentro del proceso. Eso más que todo en el caso de las apelaciones de un solo efecto. Ahora, la apelación de ambos efectos sí es una apelación donde se dan en dos situaciones. En primer lugar, cuando la sentencia es definitiva. Cuando la sentencia es definitiva, la apelación por lo general es en ambos efectos. Es decir, el superior oye íntegramente, decide íntegramente sobre la sentencia de ese expediente, y allí, pues naturalmente puede ocurrir, ratifica el dispositivo de esa sentencia, o sencillamente se cambia el dispositivo de esa sentencia, y así todo lo que ocurrió en el proceso. Pero también puede ocurrir apelación de ambos efectos cuando precisamente dentro de la sustanciación del proceso se producen actos o sentencias que causan gravamen irreparable. Un caso típico, la negación de la demanda. La negación de la demanda es sencillamente impedir el acceso de la tutela efectiva, impedir el acceso de tener que sea oído por los tribunales de la Administración de Justicia. Entonces, ante una negación de la demanda, pues ahí tiene apelación libre
y el expediente se va, o las actuaciones que se llevaron a cabo se va completo al Tribunal Superior y es en ambos efectos. También pueden ser sentencias en ambos efectos, sentencia interlocutoria, por lo menos las que declaren con lugar las cuestiones previas 9, 10 y 11. Al declararse con lugar las cuestiones 9, 10 y 11, en la cual extinguen el proceso, pues naturalmente le está causando un gravamen irreparable al demandante, no le está permitiendo el acceso a la tutela efectiva, por lo tanto, ese tipo de apelación tiene que ser oída en ambos efectos y el expediente se va completo. Y la típica por excelencia, pues es la sentencia definitiva. Esa sentencia es la que se apela en ambos efectos y naturalmente el Tribunal Superior puede o convalidarla o puede dictar una nueva sentencia negando o prácticamente declarando nula la sentencia anterior, la sentencia dictada en primera instancia. Bien, entonces precisamente ese es el mecanismo por el cual pues se ejerce el recurso de apelación. Es un recurso por lo general contra sentencias sean definitivas, sean interlocutorias, cause o no grave irreparable, si no causa grave irreparable, es un solo efecto, si causa grave irreparable es en ambos efectos. El tiempo para apelar, vencido el lapso para dictar la sentencia, 5 días, o notificar a las partes 5 días que se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia. Esa apelación se hace ante ese tribunal, el que dicta la sentencia en primera instancia. Y tenemos un recurso que es también ordinario, que prácticamente suple cuando el recurso de apelación pues no es admitido o se oye la sentencia en un término no indicado por la ley. Y por eso iba allí es donde se interpone ese recurso de hecho, en la cual prácticamente pues he decidido en tiempo perentorio. La norma del 305 establece lo siguiente: negada la apelación o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho dentro de 5 días más el término de instancia al tribunal de alzada, solicitando que se ordene oír la apelación o que se le admita en ambos efectos. Y acompañará copia de las actas del expediente que crea conducente y de las que indique el juez si éste lo dispone. También se acompañará copia de los documentos o acta que indique la parte contraria, concatenándolos por ella misma. Entonces, esta es un mecanismo de defensa que tiene la parte en la cual le es negado la apelación o sencillamente se le oye la apelación en un solo efecto cuando esa sentencia tenía que ser oída su apelación en ambos efectos. Esto puede suceder mucho con las sentencias definitivas, en la cual son las que se abocan más a lo establecido en la norma del Código de Procedimiento Civil 305. Bien, ahora tenemos precisamente el mecanismo de la cosa juzgada. Hacer aquí lo relacionado a la cosa juzgada, que es el principal efecto dentro de todo lo que es la terminación del proceso. ¿Y por qué la terminación del proceso? Porque la cosa juzgada es lo que precisamente le va a dar esa seguridad jurídica en la cual la sentencia dentro del proceso percibe. ¿Por qué razón? Porque cuando hay cosa juzgada no se puede volver a demandar nuevamente, sino que sencillamente la cosa juzgada le va a dar un fin a ese conflicto presentado en juicio. Porque sería muy fácil de que se demandara por lo mismo tantas veces que se quisiera. No, los juicios y la sentencia tienen que tener una ejecutoriedad y la sentencia precisamente tiene que ser única. No puede sobre un mismo caso aparecer una cantidad de sentencias, que eso conllevaría naturalmente a una inseguridad jurídica. Eso es precisamente lo que persigue la cosa juzgada.
haya un criterio único con respecto a la sentencia y aparte de que tenga ese criterio único, esa sentencia sea acatada y respetada por los sujetos en la cual allí se encuentran involucrados. Eso es algo en la cual tienen, ahora sí, eso es algo en la cual tienen que tener la cosa juzgada. Darle seguridad al proceso, seguridad a lo dictado por el juez en el ejercicio de la función jurisdiccional cuando dicta la sentencia. Y naturalmente la sentencia convertirse en norma jurídica de obligatorio cumplimiento. Eso es lo que persigue la cosa juzgada. Bien, ahora sí, a partir 272 y siguientes, es que en realidad, pues es uno de los elementos que a la final debe tener esa sentencia y que por lo tanto, pues no pueda ser alterada ni variada. Ningún juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita. La sentencia definitivamente firme es ley de las partes, en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro. Bien. Entonces, acá tenemos precisamente que dentro de los elementos y dentro de la clasificación, la cosa juzgada tiene un carácter formal y un carácter material. Ese carácter formal de la cosa juzgada, tal cual como lo expresan aquí las normas de el 272 y el 273, es que sobre la misma pretensión no se puede dictar sentencia más de una vez. Si esa fue la decisión y esa pretensión fue la establecida, por lo tanto, sobre esa sentencia tiene que ser aplicada. Por eso es que la sentencia entre las partes es una norma de derecho, es una ley y por lo tanto ya tiene que ser acatada. Y desde el punto de vista formal, naturalmente la cosa juzgada es símbolo, perdón, desde el punto de vista material, ya formal, no puede ser desde el punto de vista material, la cosa juzgada es símbolo del carácter definitivo de la sentencia. Y al ser del carácter definitivo de la sentencia, ella lo que va a hacer es que durante el tiempo, lo que quedó allí establecido es lo que se va a ir aplicando en todas situaciones que de ahí en adelante se presenten. Por lo menos, si se declara con lugar la sentencia, por decir, de un juicio de divorcio y queda nulo ese matrimonio, por lo tanto, precisamente al quedar nulo sobre ese divorcio, no puede ser dictado otro divorcio. Ya prácticamente las partes, que son los esposos, adquieren de nuevo su situación de soltería y sobre ese matrimonio no va a volverse a dictar un nuevo divorcio, sino ya el divorcio primero que se dictó, ese fue el divorcio definitivo y ese fue el divorcio que disolvió o prácticamente dio por terminado ese matrimonio. ¿Ve? Para que precisamente la sentencia pueda tener ese carácter ejecutivo y ese carácter de ser norma de derecho. Bien, entonces, esas son las dos formas, tanto desde sus elementos como de su clasificación, desde el punto de vista formal y el punto de vista material, en la cual la cosa juzgada lo que le da es una seguridad jurídica a la sentencia una vez que ésta adquiere
firmeza y una vez en que naturalmente ya es aceptada por las partes. Y las partes lo que tienen que hacerla es cumplirla. Tan sencillo como está indicado ahí en su dispositivo. Una vez que la sentencia es definitivamente firme y adquiere la cosa juzgada, se convierte en cosa juzgada, pues es cuando viene la ejecución. Y precisamente la ejecución es la materialización de la sentencia. Es decir, es lo que en la realidad se va a convertir en esa sentencia. Si es una sentencia de divorcio, ¿cuál va a ser la realidad en la cual ese matrimonio termina? Y al terminar el matrimonio, quienes en un tiempo fueron esposos, a partir de ese momento pasan a ser personas de nuevo con su estado civil de soltería. Y al tener con su estado civil de soltería, pues naturalmente vuelven naturalmente a adquirir, a tener sus deberes y derechos en su condición de estado soltero, naturalmente. Así sucesivamente, con sentencia en la cual se dicte, bien sean cobro de bolívares, bien sea cumplimiento de contratos, bien sea, es decir, de la forma como ellas en sí consistió su pretensión. La normativa en cuanto a los recursos ordinarios, ahí tenemos tanto apelación como el recurso de hecho y también en cuanto a el recurso de casación más adelante. El procedimiento de segunda instancia cuando se lleva a cabo el recurso de apelación. Eso se lleva en el procedimiento de segunda instancia a partir del artículo 500, no sé si me equivoco, 511 y siguientes. Exacto, 511 y siguientes del artículo del Código de Procedimiento Civil y 11 y siguientes. Perdón, 11 y siguientes, no, 16 y siguientes. 16 y siguientes es donde en la segunda instancia, una vez que es oída la apelación en ambos efectos, sube el expediente al superior y a partir del momento en que se le da entrada, hay un lapso de 20 días para la presentación de informes, si es sentencia definitiva, y de 10 días para la presentación de los informes, si es interlocutorio. Ahí tenemos las normas, 516 al 522. Una vez que se presentan los informes, las partes tienen 8 días para hacer las debidas observaciones y finalizado esos 80 días, tiene el juez 60 días para decidir si es interlocutoria, 30 días para decidir si es definitiva. Hay generalmente la sentencia definitiva, si por la cuantía está dentro de los requisitos de admisibilidad para el recurso de casación, se interpone recurso de casación si no quedó una de las partes satisfechas con ella. Se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia en segunda instancia, esta la oye en un lapso de 10 días y de allí, si la oye, el expediente se va completo a la sala de casación civil, que es la que le corresponde. Si es sentencia interlocutoria, si causa gravamen irreparable, la misma norma del 312 Código de Procedimiento Civil establece que con las sentencias interlocutorias que tienen gravamen irreparable, sí hay la posibilidad de interponer casación. En el otro tipo de sentencias interlocutorias, si no causa gravamen irreparable, pues el expediente vuelve de nuevo a el juicio ordinario y de allí, bueno, continuar o no, siempre y cuando pues la sentencia haya sido dictada con lugar o sin lugar. Tenemos aquí, con respecto al recurso de casación y recurso de invalidación, son dos recursos extraordinarios que tiene establecido el ordenamiento jurídico, las normas del procedimiento civil. El primero a partir del 312 y siguientes y el segundo 327 y siguientes. ¿Qué es el recurso de casación y sobre qué punto se interpone? Este es un recurso que se llama recurso extraordinario.
Recurso extraordinario porque generalmente la casación tiene dos vertientes muy significativas. Por un lado, la casación lo que se busca es la correcta aplicación de la norma dentro de los procedimientos. Y segundo, de que cuando se lleva a cabo la realización del procedimiento, los mismos se realicen tal cual como son indicados en las normas de las leyes procesales. Porque generalmente aquí me refiero al tema de los actos del proceso. Cuando los actos del proceso se realizan dentro de una manera en la cual no cumple con las normativas constitucionales, quebrantan los principios procesales, es decir, no reúne esas formalidades que debe tener dentro del proceso, ello es susceptible de interponer recurso de casación, o cuando la norma jurídica es aplicada indebidamente o sencillamente es aplicada equivocadamente, entonces también es motivo para interponer el recurso de casación. Eso más que todo el fin por el cual se interpone el recurso. Este recurso, un recurso extraordinario, se interpone con aquellas sentencias cuyos procedimientos iniciales parten de la cuantía de 15.001 unidades tributarias. Este recurso, primeramente se hace el anuncio que ocurre ante el tribunal que dictó la sentencia de segunda instancia. Tiene 10 días para interponer el anuncio, el juez oye el anuncio al día siguiente y si lo admite, el juez precisamente prepara el expediente y se tiene que ir vía correo hacia el Tribunal Supremo de Justicia en la sala de casación civil. Si el juez niega el anuncio del recurso de casación, pues precisamente queda la vía del recurso de hecho para oír el recurso de casación. Oído el recurso de casación y admitido, precisamente él debe reunir unos requisitos de admisibilidad que están establecidos en el 312. Y el 312 precisamente nos enfoca cuáles son esas causas por las cuales se admite el recurso de casación. Asuntos civiles o mercantiles en la cual la cuantía exceda de 15.001 unidades tributarias. Asunto de jurisdicción especial sobre estado y capacidad de las personas, en la cual contra la sentencia de última instancia que ponga fin a juicios especiales cuya cuantía exceda de las 15.000 unidades tributarias. Autos en la etapa de ejecución de sentencia y los laudos arbitrarios. Al proponerse los recursos contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que también hubieran producido un gravamen no reparado en ellas, siempre que contra dichas decisiones se hubiesen agotado oportunamente todos los recursos ordinarios. Entonces, aquí solamente dan esa posibilidad que aquellas interlocutorias que causan gravamen irreparable y pongan fin al juicio en la cual ya no acepten más recursos ordinarios, también son susceptibles de casación. Entonces, precisamente, una vez oído el recurso y admitido bajo estas causales, el recurso debe ser procedente o se declarará con lugar el recurso de casación si tiene estos dos aspectos de su procedencia. Primero, quebrantamiento o forma de los actos del proceso. Y segundo, error en la interpretación y alcance de la norma o de la disposición de ley. Eso es lo que más que todo debe tener el recurso de casación, por el cual sea declarado con lugar y sea procedente. Una vez que se base en estos dos puntos, se hace el escrito de formalización, en la cual tiene 4 requisitos muy bien establecidos, donde tienen que estar indicados su forma de procedencia. Tiene la otra parte, 20 días para la contestación del escrito de formalización,
Ambas partes tienen un derecho de réplica y contrarréplica de 10 días entre el uno y el otro. Y finalmente, la decisión del recurso ocurre a los 60 días una vez haya finalizado los recursos, las réplicas y contrarréplicas del escrito de formalización y de la contestación del escrito de formalización. Bien. Y por último, el recurso de invalidación, pues un recurso extraordinario excepcional en la cual se interpone ante un tribunal de primera instancia basado en las causales que establece el propio artículo 327. Este recurso de invalidación generalmente se lleva por los trámites del procedimiento ordinario y también este recurso de invalidación puede ser susceptible de casación. Aquí tenemos el afecto, la forma de la apelación, efecto devolutivo, el efecto suspensivo, en la cual ya fue explicado anteriormente. El primero, el efecto devolutivo, es cuando la sentencia pues solamente se llevan, son partes del expediente, se resuelve en el superior y se devuelve de nuevo a primera instancia. En el efecto suspensivo, el expediente se va completo al superior, se resuelve la situación y lo que se va es a ejecutar la decisión establecida. El carácter definitivo de la sentencia, pues sencillamente la ejecución de la misma, y en la cual aquí es donde, por medio del mandato jurídico, se reafirma la tutela efectiva y la pretensión invocada por parte que se tiene a demanda el resultado efectivo y cierto. Anteriormente, bueno, la cosa juzgada ya precisamente se indicó anteriormente como efecto impeditivo de que el proceso judicial ocasione persistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre un mismo objeto. Es decir, lo que más que todo se busca en la cosa juzgada es no estar repitiendo sentencias sobre lo mismo, sino que ya con la que se dictó, con esa lo que hay es obedecer y acatar. Eso es lo que hay que hacer. Bien, y el procedimiento para la ejecución de sentencia parte de que una vez que quede firme el tribunal donde se inició el procedimiento es el competente para la ejecución de sentencia, lo que sucede es que actualmente se produce casi que una comisión a los llamados juzgados o tribunales ordinarios de ejecución de medidas que en las circunscripciones judiciales pues son mayormente los tribunales de municipio. Una vez que se recibe el mandamiento de ejecución de la misma, se presenta el momento en que se lleva a cabo el cumplimiento voluntario, el cumplimiento forzoso de la misma. Si pasado el tiempo para la realización del cumplimiento forzoso, la sentencia no es ejecutada, no es cumplida, pues ahí es donde precisamente se producen los actos relacionados con la ejecución, en la cual se comienza primero con el avalúo que se le hace a los bienes, las publicaciones de los carteles de remate, el justiprecio, las subastas y por último la cancelación de el monto indicado en la sentencia a la parte vencedora. Y para finalizar ya el tema relacionado con los efectos del proceso, pues tenemos unos juicios que son parte de los llamados juicios ejecutivos y corresponde a los juicios especiales establecidos en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Estos juicios ejecutivos mayormente tienen como característica el cobro de bolívares. Son juicios que tienen en su primer momento un carácter especial en la cual el objetivo, la pretensión es el pago de la deuda, las cantidades de dinero. Y se puede producir la oposición, bien sea que haya requisitos y normas para ello. En la intimación, la oposición se hace pura y simple. En la ejecución de hipoteca y ejecución de prenda, la oposición tiene que basarse en requisitos para hacerse. Y en el juicio de cuentas, lo único que se hace es pasar al procedimiento honorario el movimiento de la oposición para que las mismas sean rendidas. Bien, les participo a los estudiantes de que esta semana pues está corrigiendo la tercera evaluación relacionado con el desarrollo del proceso.
Para la cuarta, pues prácticamente se solicita la realización en la cual eh, del, del mapita conceptual que se le está pidiendo una parte práctica a los fines por lo menos de que la misma pues sea presentada en los tiempos indicados y presentada por la gran mayoría de los asistentes. Todavía sigue habiendo personas, estudiantes que llevan ya una evaluación no presentada. Por favor, traten de presentar la tercera y la cuarta para en el momento en el cual se aperture de nuevo la plataforma para el recuperativo, por lo menos tengan que recuperar solamente una sola, una sola evaluación, y no que se presenten situaciones donde a veces no se puede recuperar más de una y puedan tener inconvenientes con su nota. Por ahora, pues no hay conectados ni hay preguntas que hacer. Y de mi parte, pues le doy las gracias por su atención. Por favor, a presentar las actividades, seguir las normas de presentación de las mismas. Por favor, lo que son el informito, tratar de cumplir con las normas de presentación, tanto en márgenes como sangría, estilo de letra, pero todavía hay ciertos estudiantes que dejan esto para el último día, entonces comienzan a hacer los escritos un poco apurados, no cuadran los márgenes y por eso es que a veces la nota no es la esperada. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos veremos en el transcurso de la carrera, bien sea con obligaciones o con derecho procesal, en la cual también imparto estas unidades curriculares o cátedras acá en el IEPSI. Por mi parte, muchas gracias por la atención y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.